Luego está el factor ambiental, sobre todo relacionado a ciertos medicamentos que van a alterar la flora del intestino y a grasas saturadas y carnes procesadas. Y por último, los relacionados al hospedador. Aquí es donde interviene nuestro sistema inmunológico, ¿ya? Con la respuesta linfocitaria, que va a variar de acuerdo a la presentación clínica. Si es en enfermedad de Crohn, tenemos respuesta linfocitaria predominio de TH1 y T7. En cambio, en colitis ulcerativa es más en TH2. Ahora, ¿qué más se va a ver afectado aquí? Las alteraciones de la barrera intestinal. Inflamación a nivel de los enterocitos va a generar la alteración de la biota o bioma intestinal y terminará generando mayor inflamación a nivel del intestino. Si bien es cierto, ambos son inflamación del colon, va a haber una diferencia marcada en cuanto a su distribución a nivel del colon. En la colitis ulcerosa, el nombre se deriva, colitis, solo va a afectar el colon y va a ser progresivo. Inicia en la parte inferior y va progresando hasta llegar al cielo. Entonces, de acuerdo a la localización donde esté la inflamación, nosotros hablaremos de una proctitis, de una proctosigmoiditis o una colitis como tal, pero relacionado a la enfermedad de colitis ulcerativa. En cambio, en la enfermedad de Crohn puede afectar a cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Entonces yo puedo encontrar lesiones ulcerativas no solamente en el colon, sino también en el estómago, en el intestino delgado, en el esófago y en la boca, ¿ya? La diferencia también es que cuando vemos colitis, la zona anorrectal se ve conservada, no hay daño a nivel anorrectal. En cambio, en la enfermedad de Crohn, podemos tener compromiso a nivel del ano. Los síntomas: es más frecuente encontrar masa, dolor abdominal y pérdida de peso en la enfermedad de Crohn. Y en la colitis ulcerativa tenemos más rectorragia, debido a que, sobre todo, la primera zona afectada va a ser el recto y sigmoides, ¿ya? Entonces, al estar más cercano a la salida, la sangre va a ser más de tipo rojo vinoso, coágulos o sangre viva. Es frecuente encontrar en la enfermedad de Crohn presencia de fístulas, abscesos, compromiso perianal y estenosis intestinal. La colitis ulcerativa no se queda atrás, pero es menos frecuente, ¿ya? Entonces, si yo encuentro más problemas de estenosis o fístulas, debo sospechar en primer lugar de enfermedad de Crohn, más no de colitis ulcerativa. Lo otro es que en el caso de la enfermedad de Crohn, como pueden observar, tiene una presentación en parche, que quiere decir que voy a tener segmentos con colitis y segmentos de intestino sano. Y esto puede ir distribuido en todo el colon, ¿ya? En cambio, en la colitis se inicia un segmento y va ascendiendo. No hay zona sin lesión, es todo continuo. El diagnóstico lo vamos a hacer con endoscopía más biopsia. La única forma de diferenciar entre una enfermedad de Crohn y una tuberculosis, por ejemplo, es mediante la biopsia. Ambos tienen presentación parecida en las úlceras y la localización, que es a nivel de ilio y ciego. Sin embargo, la única forma de diferenciarlo va a ser por la biopsia. ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Factores como la trombocitosis, PCR elevado, BCG elevado y la presencia de calprotectina fecal. La calprotectina fecal solo se eleva cuando hay inflamación del colon. Entonces, si yo tengo una diarrea que sospecho de que puede ser inflamatoria, mi calprotectina fecal debe salir elevada. En cambio, si se tratase, por ejemplo, de un síndrome de intestino irritable, la calprotectina saldrá disminuida. ¿Qué voy a encontrar? En ambos voy a encontrar inflamación, pero en el caso de la enfermedad de Crohn, al ser segmentaria, voy a encontrar ulceraciones longitudinales, como si fueran serpientes. Y hay predominio de inflamación
crónica, agregados linfoides y granulomas epitelioides. En cambio, en la colitis ulcerativa encontraré una pérdida del patrón vascular, o sea, ya no voy a ver esos vasitos que se observan en el colon, todo va a estar inflamado, rojo, va a haber eritema, erosiones y ulceraciones. Es más frecuente encontrar los pseudopólipos, que son como pequeños polipitos sobre las úlceras, pero no son pólipos en sí, sino es tejido inflamado. Y es continuo. En la patología lo que se va a encontrar es una criptitis, una alteración en la estructura de las criptas intestinales. Puede haber abscesos a nivel de la cripta y disminución de las células caliciformes. Más o menos, esta es la distribución. Esta es una célula aftoide que puedo encontrar en la enfermedad de Crohn, al igual que una úlcera. Y observen que va a haber segmentos sanos y segmentos comprometidos. ¿Ya? Estas son las úlceras longitudinales, ya que se extienden de manera longitudinal. Y puede haber también patrón nodular. Aquí puede haber pseudopólipos, sí, pero es menos frecuente. ¿Dónde tengo más pseudopólipos? En la colitis ulcerativa, como estos. ¿Ven? Buenas noches. Son pseudopólipos sobre la mucosa dañada. Y en una colitis ulcerativa voy a verlo así. Toda la mucosa comprometida. No va a haber segmento sano. ¿Puede haber estenosis? Sí. Si la inflamación es constante, tanto en enfermedad de Crohn como colitis ulcerativa, pueden hacernos estenosis. Y si esta estenosis es muy marcada, generar una obstrucción intestinal. En la patología encontraremos justamente esto, la criptitis, a nivel del estudio histológico. Existen diferentes formas de evaluar la severidad. Una de ellas es la clasificación de Montreal, que no solo me va a tener como dato la edad en la que inicia la enfermedad, sino dónde se localiza y si existe o no algún tipo de complicación como estenosis, perforación o compromiso perineal. De acuerdo a las severidades que nosotros vamos a iniciar tratamiento y corregir las complicaciones. Generalmente la principal sintomatología va a ser la diarrea. Es una diarrea con moco con sangre, dolor abdominal, y el dolor es algo que se tiene que evaluar de manera constante, ya que la severidad va a depender no solamente del dolor, sino también de si hace un compromiso sistémico. Siendo una enfermedad de Crohn leve, cuando no tengo dolor, no tengo obstrucción, hay menos del 10% de pérdida de peso, está hidratado, pero tengo diagnóstico endoscópico de enfermedad de Crohn. Es moderado cuando ya no tengo una buena respuesta al tratamiento, empiezo a tener más dolor abdominal, aquí se agrega la fiebre, hay una pérdida marcada de peso e incluso náuseas, vómitos y anemia. O cuando ya es severa o fulminante, en la que existe sobre todo fiebre alta, puede haber procesos de obstrucción por la estenosis o peritonitis por la perforación espontánea que puede tener el intestino. Abscesos que también pueden darse a este nivel. En la colitis ulcerativa, ustedes van a evaluar la severidad de acuerdo al índice de Turlough-White. ¿Qué te evalúa? El número de evacuaciones que realiza la paciente el día, ¿ya? Recuerden que es predominio diarrea. Si hay o no sangre en las deposiciones, si hay fiebre, taquicardia, anemia o un incremento del PSG. Si es menos de 4 deposiciones al día, hay poca presencia de sangre y no tengo ninguna otra alteración concomitante, estoy frente a una colitis leve. Pero si tengo más de 6 deposiciones, tengo presencia de heces en regular en cantidad en sangre, tengo fiebre, taquicardia, anemia menos de 10 gramos o un BCG superior a 30, entonces estoy frente a una colitis severa, ¿ya? Y si está entre los dos, estamos hablando de una colitis moderada. Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para poder dar tratamiento y evaluar el grado de respuesta que va a tener al medicamento.
Cuanto más severo, mayor riesgo de mortalidad o daño a nivel intestinal que requiere incluso una colectomía. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Si mi problema es la respuesta inmunológica, ¿qué es lo que voy a hacer? Bajar la inflamación, bajar mi sistema inmunológico. Entonces, ¿qué le doy? Le doy corticoides y aminosalicilatos. Dentro de los aminosalicilatos tenemos a la sulfasalacina, que puede ser vía oral, puede ser en forma de enema o forma de espuma. ¿De qué va a depender usar uno u otro? De la localización. Si ya compromete más de todo el colon ascendente o colon descendente y sobrepasa el sigmoides, tengo que usar vía oral. Pero si está localizado solo en la zona inferior, por ejemplo, llega solo hasta el sigmoides, puedo usar enemas. Y si está solo en la zona del recto, puedo usar supositorios, porque va a actuar solo a ese nivel, ¿ya? Entonces, cuanto más extensa sea el compromiso intestinal, de preferencia se utilizará la vía oral. La dosis dependerá si estoy frente a una enfermedad de Crohn o una colitis ulcerativa. En el caso de los aminosalicilatos, no se recomienda administrar cuando están frente a la enfermedad de Crohn. Lo otro son los esteroides, sobre todo la cortisona y la prednisona. También podemos utilizar metilprednisolona y budesonida en el caso de la enfermedad de Crohn. Entonces, utilizar la dosis de uno u otro va a depender de frente a qué patología estoy, y siempre se debe evaluar los efectos adversos que puedan generarse. En la presentación de supositorios puede haber irritación rectal, incluso aumentar el sangrado en las primeras tomas. Y por último, si ninguno de estos dos tratamientos es efectivo, se utilizan los inmunomoduladores y biológicos, que lo que van a hacer es bloquear completamente nuestro sistema inmunológico. Aquí tenemos, por ejemplo, el infliximab, la aciatropina y el metotrexato, como tratamiento sobre todo para enfermedad de Crohn, ¿ya? Vigilar sobre todo las complicaciones o reacciones adversas que pueda tener el paciente. Enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, jóvenes, es un universo. Lo que necesitamos que ustedes sepan es cómo identificar, ¿ya? Y dar la primera parte del tratamiento, ya que una vez que se identifica la enfermedad de Crohn, no solamente es ver si tiene o no úlceras en el intestino, sino ver la respuesta inmunológica del hospedero, o sea, del paciente. Y esto dependerá el éxito o fracaso del tratamiento, ya que si la respuesta inmunológica es muy agresiva, es muy fuerte, el intestino será el primero en lastimarse. Y cuanto más fuerte sea la respuesta inmunológica, más difícil es tratar esta enfermedad. ¿Puede haber recaídas? Sí. Es muy parecido a la diabetes. La diabetes tú puedes mantenerla con la medicación todo el tiempo que sea posible, pero en algún momento se puede descompensar. Lo mismo pasa en la enfermedad inflamatoria. Puede estar compensado un periodo indeterminado de tiempo y descompensarse en algún momento, por un factor ambiental, por algún proceso infeccioso que desencadene la activación de la enfermedad. ¿Ok? Entonces, muchos de los pacientes permanecen con un periodo largo de tiempo con tratamiento corticoide y luego pasa a mantenimiento con dosis bajas o corrección solo de la dieta si es que ha sido leve, ¿ya? Y ya en los casos más extremos y seleccionados se utilizan los inmunomoduladores. ¿Preguntas hasta aquí? Ya. ¿Nada? ¿Todo claro? Ahora, ¿qué deben saber los factores de riesgo sobre todo eso? ¿Ya? Ahora, hígado. Hígado es otro universo. Hígado es uno de los órganos sólidos que tenemos en el aparato digestivo. Este está conformado por dividido por dos segmentos importantes, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, separados por el ligamento redondo. Aquí también se va a localizar la vesícula biliar en su cara posterior o medio.
el cual es un reservorio de la bilis generada a nivel del hígado, ¿ya? Del parénquima hepático. Es importante saber esto, sí, porque la mayoría de componentes que va a procesar el hígado se van a ver afectados cuando éste se enferma. Dentro del hígado ustedes tienen una estructura conocida como tríada portal. Esta tríada portal está conformada por una arteria hepática, ¿qué más? Una vena porta y un canalículo. ¿El canalículo qué va a llevar? El conducto biliar, bilis. La vena porta traerá todo el flujo de sangre que viene de sus intestinos hacia el hígado. Y la arteria llevará sangre para nutrir a las células del hígado, ¿ya? Entonces, la vena porta, al traer todo este flujo de sangre, tiene como objetivo principal llegar a mi hepatocito y desintoxicar. Entonces va a ponerse un proceso de desintoxicación y transformación de los xenobióticos. El mismo hepatocito, que es la unidad funcional, tiene como función principal la síntesis de proteínas, como la albúmina, también de la glutamina, factores de coagulación y de ácidos biliares. Entonces aquí se forma la bilis. Aquí se forma la albúmina y los factores de coagulación tipo liposolubles o dependientes de la vitamina K. ¿Ya? ¿Cuáles son? 10, 9, 7, 2. Tarea para ustedes. 10, 9, 7 y 2. Ahora, ¿qué más? Se encarga de mantener la cantidad de glucosa en nuestro organismo, ¿ya? Por medio de procesos como la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Entonces, todo esto hace que el hígado sea un órgano sólido imprescindible para el buen funcionamiento de nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando se inflama? Tenemos una hepatitis, ¿ya? Entonces, la hepatitis es una de las patologías propias del parénquima hepático, que puede darse en la mayoría de casos por un proceso infeccioso, el 75% de ellos. De estos procesos infecciosos, el 86% son virales, ¿ya? Entonces, y luego siguen los medicamentos, como por ejemplo paracetamol, metotrexata, que pueden dañar el hígado, procesos colestásicos en que los ácidos biliares generan la inflamación del hígado, enfermedades de depósito como la hemocromatosis y patologías autoinmunes como la hepatitis autoinmune o la colestasis biliar primaria, las cuales terminarán generando inflamación a nivel del hígado. Vamos a hablar sobre todo de los virales. ¿Qué va a hacer? Va a inflamar el parénquima hepático. Y esto va a producir estados de hepatopatía inflamatoria, que pueden ser reversibles o irreversibles, dependiendo del tipo de infección que tenga el hígado. Al ser los virales los más frecuentes, vamos a hablar de este tipo. Los virus hepatotróficos son aquellos virus que les encanta irse hacia el hígado, ¿ya? Y ustedes van a tener virus hepatotróficos primarios y secundarios. Los primarios son aquellos que actúan directamente en el hígado. Y están todos los virus hepatitis, A, B, C, D, E. Y los secundarios son aquellos virus que no van a afectar directamente el hígado, pero van a generar una descompensación a nivel hepático. Por ejemplo, los herpes viridae, como el citomegalovirus, los adenovirus, la rubiola, la fiebre amarilla, el dengue y el virus ébola. ¿Por qué se le llama fiebre amarilla? ¿De qué color se pone el paciente? Amarillo. Hay una alteración en las bilirrubinas, sobre todo de tipo mixto. En el dengue pasa lo mismo. Es un virus que ingresa y afecta a mi sistema sanguíneo, pero también va a afectar a mi hígado, ¿ya? Y es el que, cuando se daña, va a generar la severidad y mortalidad en los pacientes con dengue. Tuvimos hace 7, 8 años atrás un pico de fiebre amarilla en la región.
Los 3 primeros pacientes murieron porque no se puede identificar a tiempo. Los siguientes ya podemos manejarlos y sobrevivieron. En total fueron 10 casos. ¿Ya? Pero eso nos enseñó de que los virus no solamente, o sea, los virus que debemos tener en la cabeza no son solamente los de hepatitis, sino también los otros de secundarios que pueden afectar a nuestro hígado. ¿Ya? Ahora, empecemos con el virus que conocemos más. Los virus primarios, aquellos que actúan sobre el hígado directamente, se van a dividir en 5. 2 de ellos, el A y el E, son de transmisión fecal oral. Quiere decir que ingresan por la boca al momento de ingerir alimentos. En cambio, el tipo B, C y D son de transmisión sanguínea o sexual. En el caso del B y el C, también pueden ser de transmisión vertical, que quiere decir madre-hijo. ¿Ya? Todos son de tipo ARN, excepto el virus hepatitis B, que es ADN. Y su capacidad de cronicidad es nula en el caso de la A y de la E, pero alta en el caso de la B, de la C. El D es más que todo de tipo coinfección. Si yo tengo que tener virus hepatitis B y poder recién contagiarme del virus hepatitis D. No puedo tener D solito, ¿ya? Es un comodín. Se da siempre con la D. Entonces, el virus hepatitis A, al ser de transmisión fecal oral, va a afectar directamente al hepatocito, porque va a replicarse a este nivel. Y para yo producir virus, una vez que he ingerido al virus hepatitis A, debe pasar entre 15 y 20 días. O sea, quiere decir que si yo hoy día me infecto, no voy a empezar a producir virus hoy mismo. Va a haber un periodo de incubación de más o menos 15 días a 20 días para recién empezar a hacer sintomatología y ser contagioso. E incluso, sin necesidad de presentar sintomatología, yo empiezo a hacer una virucopria, que quiere decir que voy a empezar a eliminar virus por las heces. Y después de más o menos una semana, voy a empezar a hacer la sintomatología. ¿Ya? Ahora, este virus tiene mecanismo de eliminación, sobre todo en relación a los linfocitos T, y va a generar anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y M para contrarrestar la carga viral. Entonces, yo me infecto, pasa un periodo de ventana de más o menos 15 a 20 días y empezaré a eliminar el virus por las heces. En ese periodo de tiempo, mi carga de virus también va a empezar a aparecer y mis transaminasas se van a elevar por encima de 1000. ¿Ya? Es una característica. Y luego, a medida que pasan los días y los síntomas empiezan a desaparecer, sobre todo en relación de transaminasas e ictericia, empezará a disminuir mis transaminasas. En ese periodo en el que bajan mis transaminasas, empieza a aparecer las inmunoglobulinas. Entonces, la primera en aparecer va a ser la IgM, anti-hepatitis A, pero descenderá de manera relativamente rápida. La que se va a quedar de manera permanente será la inmunoglobulina G, la cual permanecerá en nuestro organismo de manera indeterminada. La G nos dice que en algún momento me infecté y tiene la foto del agresor, o sea, del virus hepatitis A. Y si se vuelve a meter, lo ataca con mayor facilidad, evitando que me reinfecte. Los síntomas principales están en relación a fiebre, malestar general, puede haber ictericia, coluria, diarreas, náuseas y dolor abdominal. ¿Cómo hago el diagnóstico? Tengo que identificar al anticuerpo, no a la bacteria, sino al anticuerpo.
Entonces, ¿qué voy a pedir? IgM para el virus hepatitis A. Eso me va a decir que tengo una infección aguda. Pero ¿hasta cuándo puedo pedirlo? Máximo hasta las 3 semanas de iniciado los síntomas. Después de eso, como han visto acá, va a empezar a descender y solo va a quedar el IgG. El tratamiento, caramelita de limón. Le das sintomático. Si tiene fiebre, tratas la fiebre. Si tiene náuseas, tratas la náusea. Si hay dolor, tratas el dolor. Es un virus. Entonces tienes que esperar a que pase todo su ciclo. ¿Qué se vigila? Se vigila si hay plaquetopenia o hay alteraciones del INR. ¿Por qué? Porque una de las complicaciones más severas de la hepatitis A es una hepatitis fulminante, ¿ya? Entonces puede llegar a matar a un paciente si es que afecta su sistema de coagulación. Entonces se vigila plaquetas e INR. El INR en relación a los factores de coagulación relacionados a la vitamina K, ¿ya? Y la profilaxis actual es la administración de una vacuna con el virus inactivo a partir de los 12 meses. Y el otro son medidas higiénico-dietéticas como hervir el agua, lavar bien las frutas, no comer en lugares insalubres, lavarse las manos y evitar de esa manera infectarse. ¿Ya? ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora, hepatitis B. Este virus es muy particular. ¿Por qué? Al ser el único ADN, si se dan cuenta, tiene un montón de capas que lo protegen. Vamos a empezar de adentro hacia afuera. Esta estructura helicoidal que se observa acá es el ADN polimerasa viral. Es un tipo transcriptasa inversa. ¿Qué quiere decir? Que se va para atrás. ¿Ya? Entonces, mi ADN gira hacia adelante. ¿Ya? Porque lo puedan entender mejor. Y lo que va a hacer esta estructura del virus es, como está yendo para adelante, viene para atrás y se va a insertar dentro de mi cadena ADN. Para eso se va a transformar en una estructura llamada cadena covalente cerrada. Entonces, como esta es la estructura principal, la infecciosa, la que va a producir toda la replicación viral, tiene que estar bien protegida. Entonces, a mi ADN polimerasa viral lo van a cubrir 3 capas. La primera capa, que es esta, de puntitos rojos, negritos, es la capa del precore, también conocido como antígeno E del virus hepatitis B. ¿Ya? Luego viene la siguiente capa, que es la de azulito. Esta es la fosfoproteína del core, o sea, de la cápsula interna. Y yo lo voy a dosar identificando al antígeno C del virus hepatitis B, o sea, el core. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Hasta ahí me siguen? Necesitamos entender esto para entender el diagnóstico, si no estamos listos. ¿Ya? Entonces, primero ADN, ¿ya? Luego tiene una capita que lo cubre, que es la primera capita, que es el precore. Luego sigue la siguiente capa, que es el core en sí, ¿ya? El precore lo identifico con el antígeno E. El core lo identifico con el antígeno C. Y luego viene una capa más gruesa de fosfolípidos, que es la capa externa. Y esta es la que nos va a dar el antígeno de superficie, porque está más afuera. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el primero en aparecer? El que está más afuera, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el antígeno de superficie? ¿Estamos bien? Ahora, el precore, el antígeno E, habla de replicación, porque solamente va a estar presente cuando todo esto se abre y mi ADN se mete hacia el Está grabando la llamada. ¿Quién te está llamando? Se introduce al hepatocito. ¿Estamos bien? Entonces, envoltura, antígeno de superficie. Core, antígeno C. Precore, antígeno E. Y ADN polimerasa, el
virus en sí. ¿Ya? Entonces, para que se dé la replicación del virus hepatitis B, esta estructura del ADN polimerasa se va a modificar en ADN circular covalente cerrado. ¿Por qué es tan importante esta estructura? Porque una vez que se introduce en el ADN no hay forma de sacar. No hay antiviral que exista que pueda eliminar esa estructura del hepatocito. Pues la única forma sería eliminando al hepatocito. O sea, matas a todo tuyo. Ahora, también hay estudios que han encontrado virus hepatitis B en los músculos, en menor cantidad, pero hay en el músculo. Entonces, al ingresar a el virus hepatitis B a nuestro organismo, lo primero que se va a desaparecer va a ser la Polimerasa. ¿cómo se llama esta? La polimerasa. Ya, ya es una cadena de superficie, ¿ya? No superficie, superficie, la envoltura. Entonces se rompe la envoltura y se queda nada más con el core y el precore. Y eso va a ingresar a mi núcleo. En el núcleo el core se va a abrir junto con el core y se va a formar el ADN covalente cerrado, de cadena covalente cerrada. Y esta se va a introducir en mi núcleo, en mi cadena de ADN. Entonces, ¿qué va a pasar? Como ingresa mi cadena de ADN, las órdenes que va a enviar este núcleo van a ser alterados. Es un hacker, ¿no? Se mete y empieza a modificar. Entonces ya no va a formar las proteínas que debería formar el hepatocito, sino empieza a formar estructuras proteicas que van a dar origen a nuevos virus. Entonces empezará a formar su precore, su core, su envoltura y van ensamblando más virus. O sea, a medida que se va llenando de virus, estos van a salir, tomando el citoplasma como su envoltura. ¿Ya? Entonces llega un momento que nuestro pobre hepatocito, por la cantidad de virus que tiene, y ahí es donde se elevan las transaminasas. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Estamos todos hasta acá? Perfecto. Entonces, ¿cómo es que se va a transmitir? Bueno, eso creo que ya es desde cole, ¿no? Fluidos corporales. Todo tipo de fluidos corporales. Leche, secreciones vaginales, sangre, semen y saliva. La concentración es diferente en cada una de ellas. Puede contagiarme por un beso, muy difícil, pero si es que tengo una caries, por ejemplo, podría sí ingresar por esa vía al flujo sanguíneo, ¿ya? O si me hago una herida en la región bucal. La transmisión o la infección del virus hepatitis B es 5 veces más infecciosa que la del VIH. No se preocupa del VIH, pero te puedes infectar más rápido de hepatitis B. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ya sea por sangre, drogas, en el caso de las drogas parenterales se debe al uso entre varias personas de una misma aguja, ¿ya? Entonces, los drogadictos que utilizan drogas parenterales, no es que esterilizan, abren una nueva aguja con todo bien limpiecito, ¿no? Se aplica uno, pasa al siguiente, se aplica el otro y se aplica, van usando la misma aguja. Y ahí es donde se da la transmisión sanguínea, ¿ya? Lo otro es los tatuajes. Ahora ya está más regulado, pero hubo una época en que no había un control adecuado del uso de agujas en un tatuaje. Entonces usaba la misma aguja en diferentes personas, generando no solo infección por hepatitis B, sino también por hepatitis C, ¿ya? Y en el caso de las transfusiones sanguíneas, en la actualidad ya se tiene un mejor testeo de las bolsas de sangre a transfundir. Sin embargo, hace unos 20 años atrás, esto no era igual y las posibilidades de que se les escape un virus en la bolsa de transfusión eran altas, tanto para la B como para la C, ¿ya? Entonces ahí era donde más se daba el riesgo de transfusión. Ahora no, ahora es mucho menor porque se hace un testeo mucho más riguroso. Y en el caso de la madre-niño, una madre con virus hepatitis B contagia a su bebé durante el parto, ¿ya? No durante la gestación.
ya que la placenta actúa como un filtro. Durante el parto existe mezcla de sangre materna con sangre fetal, o en este caso recién nacido. Y ahí es donde se da la contaminación. Es por eso que cuando se detecta una gestante con virus hepatitis B positivo, esta pasa a ser una cesárea para disminuir el riesgo de infección al neonato. Y ni bien nace, se le coloca la vacuna contra el virus hepatitis B. De esa manera, eliminan o disminuyen el riesgo de infección de transmisión madre. ¿Ya? Ahora, las presentaciones clínicas. ¿Cuál es la desventaja? Que la hepatitis B no tiene una sintomatología como tal. Tiene un periodo de incubación de 1 a 4 meses, en los que se conoce como periodo de ventana. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, sufro un accidente de trabajo, que es común en los de salud, y hay riesgo de infección de hepatitis B, me hago el día siguiente la prueba, va a salir negativa. Tengo que esperar al menos 4 meses, de 2 a 4 meses, para hacerme esa prueba, recién, ya que es mi periodo de ventana y va a salir negativo en esa persona. Y es asintomático. Puede pasar como un resfrío común o un malestar general, ya que puede haber fiebre, fatiga, anorexia, un poquito de malestar general. Y pasa. No hay ictericia, y generalmente si hay ictericia es inversamente proporcional a la edad. O sea, cuanto más adulto es la persona, menos posibilidades de que haga ictericia, a comparación de los niños. ¿Ya? Entonces, como la etapa más frecuente es la adulta, no hay ictericia. ¿Qué es lo primero que va a aparecer positivo? El antígeno de superficie. ¿Ya? Y es lo que utilizamos para determinar si es agudo o crónico. Si yo tengo una primera prueba de antígeno de superficie positiva y quiero descartar que no se haya vuelto crónico, debo esperar 6 meses. Si en 6 meses persiste el antígeno de superficie positivo, hablo de una infección crónica de virus hepatitis B. Generalmente es asintomática, puede haber fatiga, puede haber elevación de enzimas, pero no es característico de la cronicidad. Y lo que vamos a buscar es los marcadores de replicación activa. ¿Cuáles son estos? El ADN y el antígeno E, el precore. ¿Ya? Entonces, doso antígeno E y doso ADE, junto con estudios de inflamación hepática. ¿Cuáles van a ser? Transaminasas y estudios de elastografía para evaluar fibrosis o inflamación. Ahora, si no es la otra opción es biopsia, ¿no? Pero es un poquito más invasiva. Entonces, tienes la elastografía y la ecografía como tus armas para poder evaluar estudios. ¿Ya? Entonces, con esas dos, yo voy a poder recién determinar frente a qué grado o qué estadio de infección crónica estoy en una hepatitis B. La hepatitis B se va a dividir en 5 etapas. Entonces, la última etapa es la más fácil. La primera fase es cuando se da la replicación, pero la respuesta inmunológica todavía es baja. Entonces a esta se le conoce como inmunotolerante. Es una infección crónica inmunotolerante. También conocida en la actualidad como hepatitis, infección crónica hepatitis C, antígeno E positivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a tener antígeno E positivo, antígeno de superficie positiva y anticuerpo del core positivo. ¿Ya? Anticuerpo. Recuerden, el anticuerpo es del huésped. ¿Ya? Entonces ya está empezando a generar respuesta, sus soldaditos. ¿Qué es lo otro que vamos a encontrar? Carga viral alta, superior a 2000. Y a nivel de mis transaminasas se encontrarán normales, porque todavía no destruye hepatocitos a gran escala. ¿Ya? Entonces no se elevan las transaminasas. Y la biopsia o estudio de inflamación va a salir normal. Entonces estoy frente a una
infección crónica inmunotolerante. Mi organismo todavía no ataca, ¿ya? En la segunda fase tengo antígeno E positivo, pero ya estoy frente a una hepatitis, en donde la fase va a ser más inmunoactiva. O sea, mi sistema inmunológico ya identificó al virus y está yendo a atacar. Y en el proceso va a destruir hepatocitos, ¿ya? Entonces, mi carga viral seguirá elevada, porque está con la infección, está replicando el hepatocito, pero empezará a destruirse los hepatocitos. Entonces se elevan las transaminasas. ¿Ven la diferencia, no? Ya en el inmunotolerante, en la infección, mis transaminasas están normales. En la hepatitis, en la inflamación, ya tengo transaminasas elevadas. Y voy a tener inflamación o fibrosis. ¿Ya? Pasa esta etapa, esta fase, mi antígeno S puede volver negativo. ¿Ya? Entonces ya estamos frente a un cuadro de hepatitis de antígeno E negativo, que es una infección crónica, pero de portador inactivo. ¿Cómo lo diferencio de la fase 1? El antígeno de superficie va a estar negativo. Mi anticuerpo contra el core va a ser positivo. Y ya voy a tener anticuerpos contra el antígeno E. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ustedes van a tener antígenos y van a tener anticuerpos. ¿Ya? Diferenciamos. Antígenos del virus, anticuerpos del huésped. A medida que su organismo empieza a generar anticuerpos, la enfermedad estará más estable o más controlada. ¿Ya? ¿Estamos? No se me pierdan, por favor. Eso no viene, no. Estar tranquilo. Tenía una vez y no viene. Ajá, por favor. Hepatitis B siempre. No. Sí, de verdad. Pero consulten el examen, doctora. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Ya, entonces, ¿qué va a pasar con mi carga viral? Como ya tengo soldados, ¿ya? Mi carga viral va a disminuir. Y mis transaminasas también van a disminuir. ¿Ya? Y puede o no haber actividad inflamatoria leve o fibrosis leve. Entonces, tengo hepatitis, pero no está replicando. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si por alguna razón empieza a replicar nuevamente? Entonces, estoy frente a un antígeno E negativo con elevación de carga viral, transaminasas elevadas, inflamación o fibrosis, pero voy a tener anticuerpos para el core y anticuerpos para el E positivo. ¿Cómo lo diferencio de la fase 3? Porque en uno mis transaminasas y mis carga viral están bajas, en cambio en el otro están elevadas. ¿Ven la diferencia? Y por eso se llama hepatitis crónica tipo reactivación. ¿Ya? De lo que estaba dormidito se volvió a activar. ¿Estamos? ¿Sí? Y el último es el que se conoce como cero conversión del antígeno de superficie o una infección oculta. Aquí todo está normal. ¿Ya? Transaminasas normales, no hay inflamación o fibrosis y mis cargas virales indetectables. ¿Y qué voy a encontrar? Voy a encontrar anticuerpos. Ya tengo anticuerpos para todo. Para el core, para la superficie y para el E. Entonces mi sistema de defensa, todos mis soldaditos que están Listos. bien, están ahí resguardando a mi hígado, ¿ya? Pero ya mi carga viral cae, porque ya no hay forma que respire. Se queda dormido. Por eso se llama infección oculta. Ahora, ¿en quiénes voy a dar tratamiento? ¿Para qué es todo esto? Para que ustedes puedan saber a quién van a dar tratamiento. Se da tratamiento siempre a las hepatitis.
O sea, cuando tengo hepatitis crónica inmunoactiva o cuando tengo reactivación. Independientemente del diagnóstico de fondo, se da tratamiento. ¿En quién más va a entrar tratamiento? Cuando hay cirrosis. Igual, independientemente. Y en el caso de que no sea cirrosis y estoy en la fase 1, cuando hay embarazo. Si estoy frente a un portador inactivo, se da tratamiento si hay cirrosis o el paciente va a ser sometido a quimioterapia o a una inmunosupresión agresiva. ¿Ya? Ahí le doy tratamiento. Igual que cuando está en la fase 5. ¿Y qué le voy a dar de tratamiento? Bueno, en el 2000 se usaba solamente No puedo hacerlo. interferón pegilado. Vamos, delegado, escuchame. Interferón pegilado, sus reacciones adversas. Y el Sí, tiempo de pelea. uso. ¿Pueden observar cuánto tiempo? 48 semanas de administración subcutánea todo el tiempo. ¿Ya? Entonces generaba mucha reacción adversa. Desgraciado. En la actualidad tenemos otros antivirales, como el entecavir y el tenofovir, los cuales pueden ser utilizados para el tratamiento del virus hepatitis. Ahora, pregunta, ¿se cura o no se cura? ¿Por qué? Porque ya está en el ADN. Está entre los zapatocitos. Yo le. Un puntito. Ya ves. Ese video. Exacto, ¿por qué? Porque está dentro de su núcleo, ¿ya? No pueden sacarlo del núcleo. Ya estaba, ya. Ya lo probó, ya. ¿Qué gimnasio vas? Cuando doy tratamiento y cuando elijo uno u otro va a depender. Si estoy frente a un paciente con virus hepatitis B Navi le decimos cuando son nuevos, si es la primera vez que se le diagnostica, o cuando son ya han tenido tratamiento previo. Entonces, el entecavir va a variar la dosis si estoy frente a un Navi o estoy frente a un paciente que ya tuvo tratamiento previo para hepatitis B. ¿Ya? El otro es el tenofovir. Tenemos dos tipos. ¿Y de qué va a depender? De diferentes factores. Todo lo que está aquí abajo, no necesito que se lo aprendan. ¿Ya? Gracias a Dios. Ya aviso solamente es informativo. Va a depender, si ustedes ven los porcentajes, va a depender de múltiples factores. En el arte del tratamiento del virus hepatitis B, se evalúa no solamente la carga viral, sino también los niveles de transaminasas y fibrosis, ya que dependiendo de ellos daré la dosis y esperaré un grado de respuesta. Este es un cuadrito que sí es importante que ustedes lo conozcan, debido a que les permite orientarse a el tratamiento del paciente con hepatitis B crónica, ¿ya? O crónica. Si yo tengo hepatitis B crónica y tiene cirrosis, en el estadio en que esté, se debe dar tratamiento, ya que se ha demostrado que tratando la hepatitis, el grado de fibrosis mejora. Y si ya es un cirrótico como tal, el grado de descompensación disminuye. Entonces puede vivir más tiempo. ¿Ya? En cambio, si no tiene cirrosis, vamos a tener que evaluar dos cosas: carga viral y transaminasas, junto con su elastografía, o sea, la fibrosis. ¿Ya? Entonces no se olviden de eso. Se evalúa carga viral, transaminasas y grado de inflamación o fibrosis. De eso va a depender. Si yo tengo inflamación, fibrosis y alteraciones de las transaminasas, debe ir a tratamiento, porque estamos frente a una hepatitis. ¿Ya? Pero si eso está negativo, estamos frente a un portador inactivo o a un paciente inmunotolerante. Entonces simplemente se evalúan los factores de riesgo. Si tiene riesgo de HCC, o sea, de cáncer de hígado, es mayor de 40, tiene familiares con antecedente de cáncer del hígado, entonces este paciente debe ir a tratamiento. Pero si no, simplemente se observa y se hace controles cada 6 meses, en un mundo ideal. Y si no, si mis
carga viral es menos de 2000, simplemente va a controles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al tener poca carga viral o ser indetectable, las posibilidades de infección y de replicación son bajas. Son muy bajas, por decir nulas. Entonces estamos frente a un paciente que es cero convertido y no infecto. ¿Ok? Ahora, virus hepatitis C. Este es más fácil de diagnosticar y de entender. ¿Cuál es lo particular? Es un ARN. Y al ser ARN va a tener ciertas proteínas que se van a dedicar a la replicación. ¿Ya? Aquí vamos a tener sobre todo a los NS5A, NS5, NS4A y el NS3. ¿Por qué son importantes estas tres proteínas o estructuras virales? Porque ahí es donde va a actuar el medicamento. ¿Ya? Ahora, ¿qué en particular tienen? Tienen múltiples receptores y su región 5 siempre va a estar conservada, o sea, va a estar igualita. Pero las otras estructuras del ARN mutan. Y por lo tanto tenemos 7 tipos de virus hepatitis C que son distribuidos a nivel mundial. Y esto es lo que le da la particularidad al virus, ya que al tener diferentes genotipos, va a tener diferentes antivirales a utilizar. Si yo identifico virus hepatitis C, el siguiente paso es identificar la carga viral, pero antes de eso debo hacer un PCR. ¿Para qué? Para identificar la cantidad de virus que tengo en mi organismo. Si sale positivo, es candidato a tratamiento y se debe hacer un estudio tanto de carga viral y de genotipos. Y en los genotipos tenemos todos estos, ¿ya? En nuestro continente, Sudamérica, es más frecuente tener el genotipo tipo 1, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes en Perú y en toda Latinoamérica son genotipo 1. Y por lo tanto, el tratamiento será dirigido a este genotipo. Si diagnosticar hepatitis B es complicado, tratar hepatitis C es complicado. Porque es fácil detectarlo. Pides anticuerpos, sale positivo, carga viral, genotipo y se acabó el cuento. ¿Ya? En cambio, el tratamiento dependerá, como pueden observar, del genotipo. Y si es un paciente nuevamente NABI, pues recaído. O sea, ya hizo resistencia al antiviral. No necesito que se aprendan esto. Ya, solamente es para conocimiento. ¿Ya? ¿Qué? Aunque tenga una buena idea. Ahora, si observan lo que les decía hace un momento, actúa a ciertos niveles. Por ejemplo, si lo que está tratando de evitar es a la proteasa del NS3-4A, buscan inhibidores específicos para este componente. Pueden buscar el bloqueo de la replicación del sistema NS5A, los cuales van a terminar en ASBIR, o busca inhibir a la polimerasa NS5B, que van a terminar en BUBIL. Entonces, la mayoría de tratamientos para hepatitis C son combinaciones. Así como para el Helicobacter tienes que darle 2 antibióticos, para el virus hepatitis C tienes que darle mínimo 2 antivirales que actúen en diferentes lugares. ¿Ya? Algunos son pangenotípicos, como el Malvier, que puedes darle a todo tipo de genotipo, y algunos que son específicos, por ejemplo el Cetapir, que solamente actúa sobre el genotipo 1 y el genotipo 4. ¿Ya? Ahora, ¿el virus hepatitis C se cura? Sí. En la actualidad podemos decir que el virus hepatitis C es curable. ¿Ya? Se puede curar, eliminar completamente el virus de tu organismo. Porque las nuevas combinaciones antivirales, sobre todo el Harnovir y el Eclupsa, han permitido que puedan ser eliminados en su totalidad. ¿Ya? Ese sí lo puedo eliminar. Complicado tratarlo, pero lo puedo eliminar. ¿Ya? En cambio la veno. Pregunta eso. No.
¿Cuál ¿Ya? se puede ¿Hasta ahí? curar? ¿Ya claro? Claro, da una. ¿Cuál se puede ¿Cuál se curar? puede curar? Carbón. ¿Con qué se va a tratar? Carbón. Ya, es suficiente. Fíjate, otra, fíjate. ¿Cómo? Lo malo de esos también son carísimos. ¿Ya? Un tratamiento completo para hepatitis C traído de la India está algo de $1.500, más o menos. Y tiene que estar en vigilancia constante de transaminasas, plaquetas, porque pueden generar reacciones adversas. ¿Ya? Sí, es pesadito el tratamiento, pero al final da resultados y se cura. Mejor prevención. ¿Ya? Ahora, la transmisión es la misma que hepatitis B. ¿Ya? Sexual, sanguínea y más sexual y sanguínea, madre e hijo. ¿Ya? La B es más madre. Entonces cuídense por favor, sobre todo en los hospitales, eviten funciones accidentales. Del otro lado también cuídense. ¿Ya? Opciones accidentales. También esos accidentes evítenlos. ¿Por qué? Porque al final, si la inflamación y el daño a nivel del hígado es constante por muy largo tiempo, terminan en cirrosis, ¿ya? O en cáncer de hígado. Entonces, la cirrosis es un proceso crónico y progresivo que se va a caracterizar por un incremento de la fibrosis. Aplica lo mismo que una cicatriz. Cuando ustedes se hacen una herida, va a haber fibroblastos que van a empezar a formar una red para evitar que esta herida se haga más grande y que todo el contenido interno se salga, ¿no? Y empieza a formar una cicatriz que muchas veces es fibrosa, ¿no? En el hígado, ser un órgano sólido, lo que va a hacer es formar fibras de regeneración por la inflamación constante que va a tener el hígado. Esta inflamación va a generar una distorsión en la arquitectura del hepatocito. Entonces, aquí interviene una estructura muy importante que se llama espacio de Dis. El espacio de Dis es una área donde ustedes encuentran grandes concentraciones de células de Kupffer y están entre los dos sinusoides. Entonces, cada vez que su hígado se inflama, por alcohol, por grasa, por los virus, medicamentos, respuestas autoinmunes, este espacio de Dis empieza a generar mayor fibrosis. Entonces empiezan a formarse fibras que poco a poco se van haciendo más consolidadas y atrapan a segmentos del hígado, haciéndolo cada vez más duro. ¿Ya? Entonces, algunos de ustedes, bueno, sí deben haber visto, ¿no? Cuando manipulan el hígado del pollo, ¿han manipulado el hígado del pollo? Si no lo han hecho, lo hacen mañana, por favor, ¿ya? Van a mamá y le dicen, por favor, antes de que cocines, me prestas el hígado de pollo. Y lo van a tocar, ¿ya? Esa textura tiene su hígado, ¿ya? Es suave y esponjosito. Luego agarran y lo fríen, o lo sancochan, y lo vuelven a tocar. ¿Cómo está? Se va a poner duro. Esa es la textura que tiene un hígado cirrótico. ¿Ya? Duro. En realidad se pone duro, así como los hígados formalizados en los cadáveres de anatomía. Así. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a generar el hecho de que se den todo este proceso de fibrosis y tejidos de regeneración? Que la capacidad elástica que tiene el hígado se pierde. La primera causa de cirrosis es el alcohol, pero en la actualidad, por el estilo de vida y el sedentarismo de nuestra población, incluyéndonos, las metabólicas están por quitarle ese lugar, ya que están en el segundo lugar ahorita. Sobre todo aquellos relacionados a patologías como diabetes mellitus y hígado graso. ¿Ya? Entonces, el hígado graso no es ningún juego, ¿ya?
Si hay hígado graso, existe posibilidad de que si no se corrige en un periodo de 10 a 15 años, pueda convertirse en una cirrosis. ¿Ya? Descuiden su hígado. Las otras patologías son las autoinmunes, trastornos metabólicos que no solamente están en relación a la grasa, sino también con déficit de alfa-1 antitripsina. Y los de contenido colestásico, o sea, problemas en la bilis. La presentación clínica de una cirrosis se va a dar en dos momentos: en una fase compensada y en una fase descompensada. La fase compensada puede permanecer por periodos largos de tiempo sin presentar alteraciones, mientras que en la fase descompensada ustedes van a tener dos tipos de descompensación: las manifestaciones clínicas generadas por la hipertensión portal o aquellas relacionadas a la insuficiencia hepática. ¿Por qué dos? La hipertensión portal se va a dar debido a que como el hígado cada vez está más duro, ¿ya? Y recuerden que la vena porta manda sus vasitos a todos los hepatocitos, entonces el camino ya no está tan elástico, se pone cada vez más rígido en el interior del hígado, ¿ya? Y hace que la presión tenga que incrementarse en el sistema portal, generando hipertensión portal. Y el otro es que al estar fibrosado, los hepatocitos dejan de funcionar correctamente. Entonces se van a dar alteraciones de tipo insuficiencia hepática, porque los hepatocitos ya no funcionan. Entonces, ¿qué va a haber? Primero se tiene que averiguar antecedentes y luego buscar clínica de una hepatopatía crónica, como por ejemplo astenia, anorexia, dolor en hipocondrio derecho, puede haber impotencia en el caso de los varones, signos como los angiomas o las arañas vasculares, sobre todo en la parte de pecho y abdomen, ginecomastia, que son aumentos de la glándula mamaria, que se observa sobre todo cuando se pasa el dedo. O sea, biológicamente, ¿cómo evalúas? Pasas la yema del dedo a través de el pezón, ¿ya? En el varón, ¿ya? Porque en la mujer de por sí las glándulas ya son grandes. Entonces, en el varón pasas el dedo a través del pezón y o sea, si no hay ginecomastia, pasa de frente, es liso. Si hay ginecomastia, ustedes van a encontrar un bultito a nivel del pezón. Eso significa que hay un incremento del tamaño de la glándula mamaria. ¿Ya? Ya dejen de hacer semiología ahí. Lo otro es la palma de las manos. En los pacientes con cirrosis tienden a tener eritema palmar. Ya cierro. Ya tengo que hablar de eso. ¿Qué más voy a encontrar? A nivel también de la mano, una hipotonía de la musculatura, ¿ya? Puedo encontrar el examen de abdomen, hepatomegalia y esplenomegalia. La esplenomegalia es compensatoria a la hipertensión portal. Entonces, mi vaso va a empezar a crecer por incremento de la presión portal, ¿ya? Entonces, si yo tengo un vaso grande y hay sí eritema palmar, por ejemplo, no debo sospechar de que algo está pasando con el hígado, no con el vaso, sino con el hígado, ¿ya? Lo otro es que a nivel de estudios de laboratorio, ustedes van a tener dos marcadores importantes. Uno va a ser las plaquetas. Si tienen plaquetopenia con un valor menor de 150 sin causa aparente, sospechen de hígado. Y el otro es alteraciones en el TP-INR, que si sube por más de 1.4, 1.5, sospechen de que hay una alteración a ese nivel, debido a que el INR es dependiente de la vitamina K, y la vitamina K se procesa en el hígado, ¿ya? Entonces, ahí viene el problema. ¿Qué más pueden encontrar? Inversión albúmino-globulina. Sus proteínas totales en sangre se dosan por dos tipos de proteínas, las albúminas y las globulinas. Las globulinas están sobre todo en nuestros músculos
y la albúmina es procesada y sintetizada por el hígado. Cuando hay cirrosis, la albúmina deja de sintetizarse, empieza a disminuir. Y de manera compensatoria, nuestro cuerpo empieza a liberar más globulina. Entonces, lo que debería ser un 60-40, o sea, más albúmina que globulina, poca globulina, pues el 4-2, empieza a haber mayor cantidad de globulina y poca albúmina. Entonces hacen hipoalbuminemia con incremento de globulinas, ¿ya? Y en los casos más severos ya van a tener proteinemia total. Dentro de su evaluación clínica no solamente debe estar preguntas como la ingesta de alcohol, sino también la frecuencia, el tiempo total de ingesta y el tipo de licor consumido, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo me tome una botella de cerveza a que me tome una botella de whisky, ¿ya? De por sí una botella de whisky equivale creo que 4 cajas de cerveza. No tanto, ¿no? Pero, o sea, va a depender mucho de la cantidad en gramos de alcohol ingerido, ya que se considera daño hepático a partir de los 40 gramos de alcohol consumidos al día. Ya, en cerveza eso equivale a una botella más o menos, 1 o 2 botellas, así que cuiden su cuidado, por favor. ¿Ya? Ese es uno. Y 2 es el tiempo en que la persona consumió licor. Una cosa es que yo tome una vez al año, a que tome todos los días durante 6-10 años. Obviamente el que mayor consumió alcohol tiene más riesgo de hacer cirrosis por alcohol, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el alcohol? El alcohol, al ingresar a nuestro cuerpo, va a generar un proceso de hepatitis, de inflamación por alcohol, un estado de estatohepatitis, o sea, se va a convertir en grasa y va a dañar a nuestro hígado. Luego está el uso de medicamentos. ¿Qué medicamentos utilizo? Si hubo o no transfusiones sanguíneas, si tiene o no antecedentes familiares de enfermedades hepáticas para valorar si existe un factor genético asociado, si hubo cirugías previas o si hubo episodios de ictericia anterior. Con toda esa información más el examen físico, yo podré determinar si estoy frente a un paciente con cirrosis compensada o un paciente con cirrosis descompensada. Hablamos de descompensación sobre todo por hipertensión portal, cuando el incremento de la presión dentro del sistema portal va a afectar no solamente al funcionamiento del hígado, ya que al aumentar la resistencia intrahepática congestiona más a los hepatocitos que queden medios vivos, entonces genera más insuficiencia, ¿ya? Pero también al aumentar esta hipertensión portal se tiene que ir hacia algún lado de esa presión, entonces activa ya sean los shunts portosistémicos o apertura de vasos que deberían estar planos, como los esofágicos y los gástricos, sobre todo los de curvatura menor en relación a las varices gástricas, y las esofágicas en relación a las varices esofágicas. ¿Qué más va a afectar? Al aumentar la hipertensión portal va a haber una vasodilatación esplácnica. Mi cuerpo va a creer que está hipotenso, ¿ya? Porque todo se queda en el sistema esplácnico. Entonces activa mi sistema de renina, angiotensina, aldosterona, contrayendo arterias, sobre todo arterias periféricas y renales. Entonces, la arteria prerenal se contrae, termino haciendo hipovolemia con retención de líquido y hago ascitis. También se va a deber a una alteración entre la presión oncótica y la presión hidrostática, ya que al no producir albúmina y tener mucha presión dentro de mis vasos portales, se va a dar un trasudado. ¿Y qué va a pasar? Se va a salir el líquido hacia el abdomen, formando ascitis, ¿ya? Entonces, las descompensaciones por hipertensión portal van a ser la hemorragia digestiva varicial, la ascitis, por ende, si se infecta, peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorenal y síndrome hepatopulmonar. Y los relacionados a insuficiencia hepática van a ser sobre todo la encefalopatía hepática, porque no voy a procesar bien el amonio, y la ictericia, ya que mi capacidad
de conjugación de las bilirrubinas se va a ver afectado porque el hepatocito está enfermo, ¿ya? Y va a empezar a incrementarse de manera mixta. Vamos a hablar solo de 3 descompensaciones. Si ya hablo de todas las descompensaciones, se acabó mañana. La principal, la hemorragia variciana. Recuerden que ustedes tienen 2 tipos de varices. Las esofágicas, que vamos a utilizar la clasificación de Paquet, que se divide en 4 grados. En el primer grado son pequeñas, planas, poco protruidas. En el grado 2 son protruidas, pero que se aplanan con la insuflación y ocupan máximo 1/4 de la luz del esófago. El grado 3 ya son más protruidas, pero ocupan máximo el 50% de la luz esofágica. Mientras que el grado 4 ya son enormes y ocupan más del 50% de la luz esofágica, que pueden estar acompañados con signos característicos de sangrado como puntos rojos o manchas rojas sobre la varice, y si hubo un sangrado reciente, el signo de pezón, ¿ya? Que es un área donde está la ruptura del vaso y se ha generado fibrina como respuesta automática. Entonces se ve como un pezoncito. Ese es el sitio donde ha sangrado. Y en el caso de las varices gástricas, ustedes tienen 2 tipos. Aquellas que van a tener conexión directa con las esofágicas, que son las varices esófago-gástricas, ¿ya? Que tienen como iniciales B, o también como se les conoce como GO, ¿ya? Tienen esas 2, en español o en inglés, ya depende de ustedes, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Tipo 1 cuando están por la curvatura menor y tipo 2 si están hacia la curvatura mayor. Luego tienen las gástricas aisladas, que tienen iniciales como BGA o como GIB, o sea, G y B, ¿ya? En inglés o en español, no importa. Tienen 2 tipos. El tipo 1, que se encuentra en curvatura menor, sobre todo hacia el fondo de estómago, y el tipo 2, que puede aparecer en cualquier parte del estómago, sobre todo en tercio distal del cuerpo y antro, ¿ya? El tratamiento va a depender de cuál de ellos tienen. Ahora, ¿en qué momento se va a dar la aparición de varices? Cuando su presión portal supere los 10 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cuánto es el valor normal de la presión portal? Menos de 5. ¿Ya? Entonces me dirán, ¿y qué pasa si está entre 5 y 10? Es una hipertensión portal no clínicamente significativa. O sea, tiene hipertensión portal, pero no hace clínica, no hace varices, no hace ascitis, no hace nada. Simplemente hay hipertensión portal. ¿Ya? Estamos pensando en ese sentido. A partir de 10 empieza la formación de varices, a partir de 12 puede ya haber ruptura de las varices y a partir de 20 alta mortalidad por sangrado. Se abre como chisguete y no se puede parar. ¿Ya? El tratamiento, si estoy frente a un paciente con hemorragia por varices, es muy parecido a una hemorragia digestiva general. ¿Cuál va a ser la diferencia? Puntos claves, nada más. Su presión debe mantenerse entre 90 y 100, la sistólica, con una frecuencia cardíaca menos de 100, y se debe tener cuidado con los expansores de volumen, ya que si yo sobrehidrato a mi paciente, aumento la presión esplénica y alto riesgo de resangrar, ¿ya? Entonces tengo que saber hasta qué momento hidratar y sobrecargar de fluidos al paciente. La transfusión sanguínea, a diferencia de un no hemorrágico, no varicial, máximo puedo subirlo hasta 8, más no. Si el paciente está en 8, no es necesario transfundir, a menos que haya alguna patología isquémica, que máximo lo puedo subir hasta 9, más no. ¿Por qué? Porque al aumentar presión vascular, tengo riesgo de resangrar. ¿Se puede corregir TPINR? Sí, con plasma fresco congelado, pero dependerá también de la cantidad de plasma que ha de administrar, porque mi objetivo es no sobrecargar. Luego, es un paciente que de acuerdo a su severidad puede estar en una unidad de cuidados intermedios o una unidad de cuidados críticos, ¿ya? Como esto es un poquito difícil, la mayoría se queda en la observación de emergencia, pero tiene que estar vigilado. No se coloca sonda nasogástrica. ¿Por qué? Porque si ha sido una varice y está el signo de pezón fresco,
Al momento que pasa la sonda, arrastras tu pezón y se viene el sangrado nuevamente. Entonces no se coloca sonda, ¿ya? O si no había signo de pezón, te genera sonda. El tratamiento va a ser endoscópico y debemos ingresar en el caso de varices, hemorragia que se va a variciar dentro de las primeras 12 horas y máximo 24 horas. Y el tratamiento es mixto. Si son varices esofágicas, se hace ligadura de banda esofágica, iniciando con aquella que ha generado el sangrado, ¿ya? Más vasopresores, que pueden ser de tipo octreotide, terlipresina o somatostatina, cada uno de ellos con su dosificación de 5 a 7 días de confirmarse sangrado varicial. Y la ligadura se realiza la de emergencia y luego se programa un siguiente control con sesión de ligadura de 3 a 4 semanas hasta erradicar todas las varices. Tu objetivo es que ya no tenga varices. Paralelo a eso, se administra al momento del alta beta bloqueantes no cardioselectivos, como el propranolol y el carvedilol. Estos dos van a actuar sobre el sistema esplácnico, aumentando la presión y evitando que haya mayor vasodilatación. O sea, lo que va a hacer es disminuir la presión intraportal. ¿Ya? ¿Por cuánto tiempo? Indefinido. Si ya tuvieron hipertensión portal, el paciente permanece de manera indeterminada con el uso de beta bloqueantes. Tu objetivo es que su frecuencia cardíaca esté entre 50 y 55 en ese rango. Si está por debajo, tienes que disminuir la dosis. Si está por encima, tienes que aumentar la dosis hasta encontrar su dosis exacta. Es un rango bien cortito el que manejas para decir que está beta bloqueado, ¿ya? En el caso de la encefalopatía hepática, recuerden que se va a deber a una alteración en cuanto a la absorción de amonio, el procesamiento y la desintoxicación de la sangre del amonio. Esto, en términos generales, va a generar inflamación. El glutamato se va a convertir en glutamina y esto va a generar inflamación a nivel no solo del astrocito, sino también de las mitocondrias neuronales. Entonces, ¿qué va a hacer? Edema. Entonces, la encefalopatía no es otra cosa que inflamación del cerebro en un paciente cirrótico, debido al incremento de amonio, ¿ya? Esta inflamación va a caracterizarse por generar estrés oxidativo, más inflamación y alteraciones neurológicas en el cerebro. Existen diferentes tipos de encefalopatía. Nada más para mencionar, tenemos de encefalopatía asociada a falla hepática aguda, ¿ya? A aquella que está relacionada con los shunts cortosistémicos y la C que está relacionada con la cirrosis. Entonces, ¿para qué es importante saber eso? Porque cuando ustedes tienen una encefalopatía tienen que ponerle nombre, apellido y apodo, ¿ya? Entonces es una encefalopatía hepática tipo C, precipitada, episódica, persistente, por tal cosa. Ese es el nombre completo. Solo que nos hemos acostumbrado solo a poner encefalopatía hepática. Nada más, ¿ya? A nosotros nos exigían todo eso. Una encefalopatía puede ser episódica cuando aparece muy eventualmente. Puede ser persistente cuando continuamente menos de, se sale del episodio de encefalopatía, pasa una semana, vuelve a ser encefalopatía, está constantemente en encefalopatía, o mínima, en la que solamente lo van a diagnosticar cuando hacen estudios psicométricos. Y puede ser precipitada, recurrente o espontánea. Precipitada es cuando algo lo ha generado, una infección, sangrado, alteraciones hidroelectrolíticas, suspensión de medicación, algo lo generó. La recurrente va de la mano con la persistente, ¿ya? Constantemente va a ir apareciendo. Y la espontánea cuando no tenían, no hay razón aparente y aparece la encefalopatía. Los grados se van a evaluar con la escala de West-Hall, las cuales van de 0 a 4, en donde 0 es el que se considera como el mínimo
Y luego vienen los estadios 1, 2, 3 y 4. En el estadio 1 generalmente va a haber alteraciones del patrón sueño-vigilia. O sea, duerme de día y está despierto en la noche. Puede haber episodios de alteraciones en el cálculo o en la atención, ¿ya? Y puede haber asterexis, pero muy sutil. En el grado 2 es muy marcada la presencia de asterexis como característica principal. Y su estado de sensorio va a estar medio aletargado. Puede haber episodios de amnesia o bradisiquia marcada. En el grado 3, mi estado neurológico va a ser mucho más bajo. Ya voy a estar en una somnolencia que va a responder solo a estímulos, ya sean físicos o dolorosos. Y ya voy a tener signos relacionados a compromiso de hipertensión craneal. Por ejemplo, ahí puedo encontrar Babinski positivo, ¿ya? ¿Qué más va a haber? En la conducta puede haber irritabilidad y episodios de ira. Incluso se agitan los pacientes que tienen que ser sujetados. Y en el estadio 4 ya hay coma. ¿Ya? Entonces el paciente llega en coma. Puede haber miriasis, incluso opistótomos. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Dependerá del grado y también de eso va a depender si el paciente se queda hospitalizado o se va a casa. Los pacientes que se deben hospitalizar son aquellos que están en segundo grado, que por ejemplo haya un descompensante, un precipitante, una infección que tiene que ser tratado de manera endovenosa, se queda hospitalizado. Los que son encefalopatía 3-4 se tienen que quedar hospitalizados. Y aquellos que tengan un primer episodio de encefalopatía, ya que se tienen que hacer los estudios correspondientes a esta descompensación. Si en caso no se hospitalizan, puedes darle tratamiento ambulatorio. Para hacer el resumen de acá, todo lo que dice acá, el tratamiento para encefalopatía se va a dividir en dos etapas. La primera es asegurar la menor concentración de amonio en su organismo. Y eso lo van a lograr con lactulosa, que es un laxante disacárido no absorbible, que lo que va a hacer, aparte de que lo va a obligar a hacer deposiciones, es acidificar el medio interno. Va a acidificar todo lo que es el colon, evitando que se absorba amonio. Y lo otro son antibióticos intraluminales, como la rifaximina, a dosis de 1200 días. ¿Qué busco con eso? Disminuir la carga bacteriana generadora de amonio. Entonces, al disminuir la cantidad de bacterias, también voy a evitar que transformen el contenido colónico en amonio. ¿Ya? La dosis del caso de la lactulosa puede ir de 10 mililitros a 15 mililitros, como dosis máxima 45 mililitros día, ¿ya? Hasta lograr tu objetivo, que son deposiciones de 2 a 3 veces al día blandas. Si mi paciente no está consciente y está con sonda, le pasas por la sonda. Si es hemorragia digestiva y necesitas eliminar la sangre, le pones enema, pero le administras lactulosa, por donde sea, pero tiene que tomar lactulosa, ¿ya? Los enemas de lactulosa se dan sobre todo en hemorragia digestiva, debido a que al estar el paciente en un estado de sopor o inconsciencia y no poder administrarlo por vía oral porque tengo que dejarlo en NPO por el sangrado, se colocan enemas de lactulosa. Se mezcla un frasco completo de 180 mililitros más 200 mililitros de agua, generalmente tibia, y con una sonda rectal se administra a través del ano. Se intenta retención lo más que pueda el paciente, ideal es 20 minutos, y luego evacúo. Entonces, si es sangrado lo que ha estado en el intestino, las primeras deposiciones serán melénicas. Y yo sé que mi paciente ya no tiene contenido intestinal tipo sangre cuando las deposiciones se vuelven mostazas. O empieza a despertar, porque ya empezó a corregir la encefalopatía. ¿Ya? Si en caso es una infección la que ha generado la encefalopatía, trato la infección. Si ha habido trastornos hidroelectrolíticos, trato el trastorno. Si se debió a uso de diuréticos, retiro los diuréticos. Entonces, depende de lo que lo generó, ¿ya? Y una vez que corrige, el paciente debe ser sometido a una dieta especial en la que debe disminuir las concentraciones
de proteínas de cadena larga. Entonces le vas a dar proteínas de alto valor biológico. ¿Qué quiere decir? Que ya no puede comer carne roja. ¿Ya? Nada de carne roja, sangrecita, hígado, vaso, chao, no puede. Que le das carnes blancas y le das cereales que tienen proteínas de alto valor biológico como la leucina y la valina. Y esto donde encuentras en mayor concentración en la quinoa y la kiwicha. Entonces hay un estudio, por ejemplo, de un colega arequipeño que ha demostrado que se parece mucho a si le das concentraciones adecuadas, se parece mucho a darle proteínas liofilizadas, que también hay en el mercado. Entonces la idea es que tus concentraciones proteicas en un paciente cirrótico sean de absorción rápida, para que no se conviertan en amor, ya, o no descompensen. Y por último, ya con esto acabamos. Ya, sí, con esto acabamos. Es la citis. Bueno, para no hacerla larga, en la citis el problema está en el sistema esplático, ¿ya? Entonces, al haber ese sistema de pseudohipotensión, mi sistema renina, angiotensina, aldosterona va a contraerse y le va a decir a mi cuerpo: retén sodio. Retén todo el sodio que puedas. Y como retiene sodio y también agua, entonces empieza a retener sodio y agua, ¿ya? Supuestamente para corregir la hipotensión. Entonces, como estoy sobrecargado de líquido, mis vasos empiezan a eliminar el líquido hacia un tercer espacio, que sería mi peritoneo, ¿ya? Y como tengo poquitas proteínas, no retiene el agua dentro de mis vasos y empieza también a salirse el líquido. Y empezará a aparecer lo que se conoce como ascitis, debido a la formación de líquido. Existen 3 grados de ascitis, 1, 2 y 3. El grado 1 es cuando solo se detecta por vía ecográfica, o sea, no hay signos clínicos de ascitis. El grado 2, cuando ya tengo signos clínicos de ascitis, o sea, yo puedo examinar a mi paciente e identificar la presencia de líquido. Y el grado 3 es cuando ya hay una distensión marcada y tensa a nivel del abdomen por gran cantidad de líquido. Entonces ellos parecen embarazaditos, ¿ya? Porque la piel se pone dura, tensa, brillante porque se ve estirada y no se deprime con facilidad. Puede estar acompañada con dificultad respiratoria, intolerancia oral, debido a que el líquido comprime todos los órganos y evita su buen funcionamiento. En el grado 2 ustedes van a tener signos semiológicos que les van a permitir identificar la citis. ¿Cuáles son? Signo de matidez desplazable y el signo de oleada, ¿ya? También está el signo de tétano, pero ese tiene menos sensibilidad. Oleada y matidez desplazable permiten identificar la presencia de líquido, ¿ya? Luego van a tener situaciones como la ascitis no complicada, que es aquella en la que no van a tener ni infección, ni alteraciones renales, solamente hay líquido, ¿ya? Y esa se trata con diuréticos. Y van a tener una situación en la que va a haber refractariedad. Entonces, 2 situaciones: aquellos que son resistentes a los diuréticos y los que son diurético intratables o intratables con diuréticos. En los resistentes con diuréticos, yo doy dosis tope de diuréticos y mi paciente sigue con ascitis. Corrijo las concentraciones de sal y agua y a pesar de todas estas medidas, sigue persistiendo la ascitis. Mientras que en la intratable por diuréticos, en cuanto yo administro el diurético, voy a tener reacciones adversas que me obliguen a retirar el diurético. Por ejemplo, la espironolactona puede generar calambres por alteraciones del potasio y ginecomastia por alteraciones de la aldosterona, ¿ya? Entonces, si se diera esta situación que nos ha tocado, que viene con sensación de que las mamas están muy dolorosas por la ginecomastia, tienes que retirar el diurético. Este paciente es un paciente con ascitis, pero es refractario, que no le puedes dar aquel medicamento que debe ayudarlo a eliminar el líquido, ¿ya? Ahora, esto no se me muy bien, pero resumen.
Grado 1, dieta. Puedes dar espironolactona a dosis de 100, pero generalmente con dieta, corrige, porque solamente hay menos de 500 mililitros en el abdomen. Grado 2, debo tratar con diuréticos y dieta hiposódica. La espironolactona se inicia con 100 miligramos y máximo puedo dar 400. La furosemida inicio con 400 miligramos y máximo puedo dar hasta 160. Ese es mi tope. 40. ¿Qué? Sería 40. Inicio con 40. Dijo 400. Ay, disculpen. Inicio con 40 y dosis máxima 160. ¿Ya? Y en espironolactona inicio con 100 y dosis máxima 400. ¿Ya? Asociado a una dieta hiposódica. Y en el grado 3 ya es paracentesis de gran volumen. Tengo que evacuar el líquido para mejorar su estado general. Y esto debe ser asociado a administración de albúmina, idealmente. Y si no hay albúmina, algún expansor de volumen. ¿Ya? Poligelina, cloruro por último, pero no le saquen líquido sin un expansor de volumen. ¿Por qué? Porque si no van a hacer síndrome hepatorrenal. Y ahí sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué? Lo máximo que se puede retirar. Dependiendo. Si no tengo albúmina, máximo 5 litros. Máximo. Con un expansor de volumen como cloruro o almacén. Si tengo albúmina, lo que me permita sacar la albúmina, ya que por cada litro extraído yo debo administrar 8 gramos de albúmina. ¿Ya? Entonces, si quiero sacar 10 litros, necesito 80 gramos de albúmina. Si tengo los 80, normal, saco los 10 litros. Lo máximo que yo he sacado ha sido 12 litros. La señora se dio simplitas. Claro. Ya no tiene nada líquido. Es una lipo líquida. Ahora, ¿qué es lo otro? Cuando un paciente es diagnosticado con ascitis, ustedes deben hacer estudios del líquido acítico. Si es de nuevo, con mayor razón, ya que deben identificar las características de la ascitis, como el grado de proteínas que tiene el líquido acítico y si existe riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Eso lo logran con el estudio Gram, ya que tienen que evaluar los polimorfonucleares. Si son más de 250 polimorfonucleares, están frente a una peritonitis bacteriana espontánea y debe tomar antibióticos. Si sus proteínas son menos de 15 gramos litro o 1.5 gramos por decilitro, es un paciente con alto riesgo de hacer peritonitis bacteriana espontánea y por ende debe tomar tratamiento profiláctico con norfloxacino o ciprofloxacino. ¿Ya? Y con eso termino la clase. Mañana a las 8.